las problemáticas que se tienen acá. Bueno, y contarles que Putaendo Resiste es una coordinadora de organizaciones sociales, medioambientales, políticas y culturales del Valle de Putaendo, sin fines de lucro, sin partido político, autofinanciada y autogestionada. Eso como un resumen cierto específico de qué somos. ¿Por qué decimos que Putaendo está bajo amenaza? Porque en la zona cordillerana de Putaendo, ¿cierto?, existen proyectos de la gran energía en proceso de exploración en distintas etapas. Vamos a revisar dos más adelante. La legislación vigente favorece la instalación de estos proyectos y la gran minería es intrínsecamente contaminante y destructiva. La minería sustentable no existe. Pues esta parte la voy a saltar, digamos, de qué provocan los metales pesados en la salud y entrar de lleno, ¿cierto?, a uno de los proyectos. Ahora, antes de esto, quizás señalar de que con respecto a lo que es IRSA, ¿cierto?, y va a ser un enlace, todo el sentido, ¿cierto?, de lo que IRSA está apuntado a una economía que se basa en el extractivismo, en la sobreexplotación, ¿cierto?, de los recursos naturales. Y eso conlleva de que una alta generación de demanda en agua y en energía. Entonces, eso explica, ¿cierto?, lo que significa el documental que veíamos recién, y el desarrollo en toda la infraestructura y el desarrollo en distintas iniciativas en esa misma perspectiva, ¿cierto?, porque está apuntado a mejorar las condiciones para el extractivismo. Extractivismo que no solamente consiste en procesar roca, digamos, que no solamente corresponde a la minería, sino que también está asociado al monoproductismo en la agricultura, las grandes zonas, ¿cierto?, de desarrollo en el sentido de la producción de soya y otros vegetales, ¿cierto?, que son parte de este proceso extractivista, y también forestal, y por lo tanto, ¿cierto?, es parte de un círculo vicioso, digamos. O sea, extractivismo, agua, energía es lo que genera grandes demandas en ese sentido. Y por eso encontramos, ¿cierto?, de que el valle de Torca, ¿cierto?, los compañeros igual tienen un gran problema de agua. De hecho, Marcelo nos puede testimoniar lo que fue su reunión de ayer, y no es en gran medida por la minería, sino que es por la gran agricultura. Entonces, es la otra cara del mismo problema. Bueno, ¿en qué consiste el proyecto minero Vizcachita? Esta es una fotografía que desarrolló el compañero Italo en su momento. Ahí está en grandes rasgos, ¿cierto?, lo que significa. Vemos ahí que está el río Rosín, el río Hidalgo y el estero Charal, ¿cierto?, y que luego se une para darle forma al río Putaendo. En esa zona está ubicado el embalse. Luego, el proyecto de explotación, el proyecto minero Vizcachita, ¿cierto?, tiene el punto central de explotación en esta zona y que se ubica directamente sobre el lecho del río Rosín. Ustedes ven este proyecto, que es una mina a rasgo abierto, ¿cierto?, implica la destrucción con una boca de alrededor de 2,5 kilómetros directamente sobre el lecho del río Rosín, con un área de expansión hacia el norte y un área de expansión hacia el sur. La planta de tratamiento, ¿cierto?, está ubicada en esta zona, desde la cual sale todo lo que es el material de desecho, que va a parar un relave que está pensado inicialmente en pleno centro, ¿cierto?, del estero Chalán, y siguiendo, ¿cierto?, en el otro de los afluentes del río Putaendo. Pero además de eso, como está instalado en el lecho del río Rosín, ellos necesitan desviar el cauce de este río de las aguas, y eso lo hacen mediante la instalación de una central hidroeléctrica, que es esta, es la que está más azul, ¿cierto? De esta manera secan el lecho del río, llevan esta central de pasada, ¿cierto?, y devuelven el agua en esta zona al lecho del río. O sea, por eso existe una central hidroeléctrica que no daña mayormente, pero no menciona, ¿cierto?, de que se calcula entre un 10 y un 12% de que en esta zona hay afluentes naturales del río y que se estiman entre un 10 y un 12% de aporte, ¿cierto?, al caudal. Nos señalan que dentro de otras características que implica este proyecto, básicamente el proyecto minero en sí necesita un requerimiento de recurso de agua de 1.325 litros por segundo. En tiempos de sequía, ¿cierto?, el caudal del río Putaendo traía entre 700 y 1.200 litros por segundo. O sea, la sola instalación de este proyecto implicaría que dejar en periodos de sequía, que son cada vez más recurrentes, ¿cierto?, y cíclicos en el comportamiento climático mundial, implicaría que Putaendo quedaría claramente sin agua, ¿ya? Eso en términos de lo que implica el proyecto minero Vizcachita.
Estas son imágenes de la propia compañía, no son imágenes nuestras, son imágenes que ellos han tomado y que las tienen en su presentación en PDF en internet. Muestran la intervención del valle. Aquí uno puede apreciar por relación, ¿cierto? Es el paso de proporción, ¿cierto? El paso de un vehículo, para que se vean los trechos que es el valle, digamos, en sí, para que tenga la proporcionalidad. Eso que se ve abajo como un puntito rojo, que son las instalaciones, ¿cierto?, que tiene la compañía minera, y esto es cauce del río. O sea, ellos actualmente están con todas sus instalaciones en el lecho del río. El río, claro, tiene tiempo normal, ese cauce chiquito, ¿cierto?, pero en términos de lo que es el cauce original del río, ocupa todo el valle del lado largo. Y ese nivel de intervención, esa es una foto aérea que tienen ellos mismos, y ellos mismos nos aportaron, ¿cierto?, para darnos una visión de lo que significa este tema. Y así tienen la intervención. Desde el año 98 a la fecha han realizado 154 exploraciones, evadiendo, ¿cierto?, mediante subterfugios diversos las distintas normativas que respetan en términos ambientales. Y bueno, todos esos caminos, ¿cierto?, son los que están hechos exclusivamente para hacer distintos tipos de prospecciones. Uno de los temas importantes es que en una visita que se realizó en septiembre por parte de algunas autoridades de la DGA, de CONAF, de la Superintendencia de Medio Ambiente y otros, y que afortunadamente, ¿cierto?, logramos que dos compañeros de Putaendo se involucraran y pudieran participar en esta visita. Nos avisaron en la mañana, para ir a las 9 de la mañana. Todo, pero con el objetivo de decir que nos avisaron, ¿cierto? O sea, que habían invitado a la comunidad a participar, nos hicieron a las 9 y la salida a las 10. Y afortunadamente digo porque, por eso mismo, o sea, porque siempre listo. Siempre listo, ¿cierto? Los Boy Scouts lograron meterse, participar igualmente y además, con conocimiento de causa, poder señalarle a los mandatados, ¿cierto?, a los empleados fiscales, indicarles dónde están las zonas de contaminación. Es decir, se constató la presencia de una perforación en el pleno lecho del río, se constató, ¿cierto?, de que estaba desviando una vertiente, una naciente, ¿cierto?, al costado, que era una afluente del río, pero que la tenía desviada de tal manera de que decir que nacía y moría dentro del mismo proyecto, digamos, lo cual les da a ellos autoridad para hacer el uso de esas aguas. Esa situación llevó a que la DGA tuviese la obligación de emitir una sanción y ordenar el cese inmediato de estas obras, de esta faena, ¿cierto? Por lo tanto, hoy día esta obra, gracias a eso, se encuentra paralizada y con una orden de investigar con respecto a lo que es el daño causado por la prospección realizada en el lecho del río. Son gestiones, ¿cierto?, que se han ido haciendo y que han permitido que hoy día estemos con una situación de tregua con este proyecto, dado que no van a poder seguir gestionando y desarrollando sus proyectos, sus prospecciones, hasta que no solucionen esto. Son parte de las instalaciones, contarles que en julio de este año, ¿cierto?, llegó a nuestras manos un informe que constaba desde octubre a marzo, abril de este año, en que daba cuenta de altos niveles de contaminación del río producto de la acción de esta minera en casita sobre el cauce del río Rocín, a niveles altísimos. Este es un resumen, esto es un informe oficial, no es algo que hayamos hecho nosotros por nuestra cuenta, sino que es un informe oficial que se desarrollado por el laboratorio Hidrolab. Y, por ejemplo, muestra ahí, ¿cierto?, de que en distintos momentos, ¿cierto?, hay altos niveles de contaminación. Por ejemplo, el más, ¿cierto?, el 15 de abril del 2016, con aluminio en niveles de 41,40, siendo que el máximo son de 5 miligramos por litro. El de fierro, ¿cierto?, a niveles de 54, siendo que el máximo es de 5, y eso es por norma chilena. O sea, la norma chilena ya es débil, imagínense que incluso vulnera eso. Ahora, esto es agua arriba del embalse. Ahí debería decir agua abajo, pero está mal escrito, ¿no? Pero es agua abajo. Y ya estaba saliendo hacia abajo del embalse, es decir, hacia Putaendo, a 761, o sea, todavía seguía sobre la norma. ¿Qué demuestra esto?